En nuestra edición de hoy, primeras jornadas de ingeniería civil, integrando continentes hacia un futuro sostenible. El movimiento sindical del Cono Sur se reunió con sindicatos europeos, integrando continentes hacia un futuro sostenible. En el marco de la 8ª cumbre de las asociaciones profesionales de ingenieros civiles de lengua portuguesa y castellana, donde participaron 14 delegaciones de los 31 países que la integran, se abordaron 4 ejes temáticos: actualidad y futuro de la ingeniería civil, educación continua y movilidad, contrataciones públicas y ética, ingeniería sustentable y responsabilidad social. Temas que son la mayor preocupación para todos los profesionales a nivel mundial, lográndose un intercambio de experiencias enriquecedoras para nuestro país. Cabo Verde, Colombia, Cuba, España, México, Portugal y Puerto Rico, entre otros, participaron de las exposiciones donde se abordaron temas que afectan al futuro de los ingenieros, en un mundo globalizado donde la actividad contribuye decisivamente a mejorar la calidad de vida de la humanidad. También se trató un tema de creciente interés coyuntural, como lo es la sustentabilidad, incluyendo el impacto ambiental, las inundaciones, el manejo del agua y su calidad. En las jornadas se tuvo en cuenta la solidaridad desde la visión de un ingeniero civil, incluyendo a ONGs como, por ejemplo, Ingeniería Sin Fronteras. Estas primeras jornadas surgen como una actividad que acompaña a una asamblea anual que se hace, le llamamos la cumbre, de la Asociación de Ingenieros Civiles de Habla Portuguesa y Castellana, que es una organización internacional de la que nosotros formamos parte. Anualmente se hace una cumbre y en los demás lugares en donde se hacen, siempre se la junta, se la organiza con una jornada ya de tipo más técnica o profesional, llamémosle. Acá hay muchos temas que tienen que ver con la movilidad profesional. Profesionales que vienen a trabajar a nuestro país y argentinos que van a trabajar a otros países. Ese, por ejemplo, es un tema de interés, tanto de la Asamblea como del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, que también participó de estas reuniones. En el país se estarán recibiendo hoy alrededor de 600 ingenieros civiles por año. En un país que crezca al 4% anual de manera sostenida, tenemos agotada la capacidad de la ingeniería local. Hoy, que es un momento allí que estamos medio en recesión, medio que saliendo de la recesión, creo que no hay ingenieros civiles que no tengan trabajo. Creo que hoy están más o menos todos ocupados, más o menos todos bien y son demandados. Así que es preocupante. Creo que se habla un poco de esto. Creo que no se tiene idea de la dimensión del problema que tenemos. Nosotros, como ingenieros, vemos que el país necesita de obras, necesita de un plan de obras públicas, necesita crecer en agua, necesita crecer en saneamiento. Todo eso va ligado a la energía. Si usted llega a su casa y no puede afeitarse, o no puede lavarse las caras, o no puede lavarse las manos, es porque le falta energía, porque el agua va a funcionar y va a llegar a su casa porque necesita de energía eléctrica. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como país? Nos pasa que no hemos crecido en el rubro energético. ¿Por qué no hemos crecido en el rubro energético? Son políticas, y no quiero entrar en ese detalle, pero son políticas aplicadas. Hemos subvencionado la energía y hemos vivido muchos años comprando combustible
ya sea gas o ya sea combustible fósil, para alimentar motores. Esos motores son generadores que producen lo que nosotros tenemos hoy como energía eléctrica. Tenemos que estar hablando hoy de temas de sustentabilidad y de adaptación a lo que hemos hecho con el planeta y de cómo vamos a mitigar y a adaptarnos a los cambios que le hemos provocado. Entonces, si no empezamos, pues ¿cuándo? Y como decía, esto es una cuestión personal, es una cuestión que como ingenieros tenemos la obligación ética y moral de trabajar en ese aspecto. La ingeniería desde su surgimiento tiene una base social, que a veces es reconocida, otras veces no. Pero precisamente ese desempeño del ingeniero, enmarcado en un concepto muy grande que es responsabilidad social, se encuentra muy marcado dentro de la sociedad. La ingeniería no es una práctica inerte, va precisamente transitando conjuntamente con el desarrollo de las sociedades. Y entonces el profesional ingeniero tiene un compromiso muy importante precisamente con esa sociedad porque se relaciona con aspectos tan importantes como calidad de vida. Calidad de vida se relaciona con desarrollo tecnológico también, porque no podemos obviarlo, y también con algo muy importante que en estos momentos es la sostenibilidad. Hoy en día toda la actividad de ingenierías tem que basear num esquema de sustentabilidade, tanto do ponto de vista econômico, social e ambiental. É fundamental que os engenheiros, principalmente os engenheiros civis, tenham essa perspectiva de que toda a intervenção tem que ser muito rigorosa. Eu vou falar da água, tema muito importante para país saheliano, país africano que não tem água. Nós outros somos archipélago que tem 10 ilhas no meio do Oceano Atlântico, pero que nós não temos água. Temos grande problema. E é desafio muito grande para a Engenharia Nacional Cabo-Verdiana encontrar água de qualidade e distribuir à população. Por isso que é projeto muito interessante agora, há uma reforma desse setor, tanto do ponto de vista institucional, legislativos, produção de regulamento, de leis, e também do ponto de vista de financiamento. Por isso que eu vou implementar essa experiência aqui nesse espaço, nesse conselho, para compartilhar com os colegas, fazer o intercâmbio de uma ideia que nós outros trabalhamos em Cabo Verde. Lo que pretende es que vayamos facilitando el trabajo de los ingenieros civiles de cualquier país en otros países. O sea, que las trabas burocráticas y administrativas, una vez confirmado que, claro, se tiene la capacidad suficiente como para ser ingeniero civil del nivel adecuado, o sea, no se trata de homologar ingenieros civiles con una carrera de 5 o 6 años con personas que hayan estudiado, digamos, un cursito de unos días. Entonces, una vez establecido una homogenización o bien una igualdad de nivel entre los estudios que se han cursado y con las experiencias que se han adquirido en cada caso, lo que se trata es de que haya mayor agilidad en ese compartir conocimiento entre unos países y otros. O sea, no tiene sentido que estemos desarrollando tecnologías importantes en unos países, aprovechando unas obras, pongamos, excepcionales, y que no lo apliquemos para abaratar y ser más eficientes en otros países que no han tenido esa experiencia. Lo lógico es que hagamos esa incorporación en ese sentido, lo mismo que cuando esos ingenieros llegan a un país tienen que tener capacidad de adaptación y capacidad de aprendizaje para insertarse en la cultura del país al que llegan, porque cada país tenemos una cultura no solo, digamos, a nivel, valga la redundancia, cultural, sino a nivel de cómo se hacen las cosas de ingeniería en cada país, cómo es la normativa. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero compartamos lo que vamos avanzando en el mundo en el resto de los países, y lo que se avanza, por ejemplo, en Argentina, que también lo compartamos en España. Bueno, tenemos un número muy importante de ingenieros civiles argentinos trabajando en España, incorporados completamente y trabajando excepcionalmente bien, no hay ningún problema. Lo que queremos es que haya más elasticidad y más agilidad en el trabajo de los ingenieros civiles en el mundo. Soñar en grande, desafíos futuros del ingeniero civil. Finalizando las jornadas, en la sala Atlas del Paseo Alcorta se realizó la avant-premiere de Dream Big,
realizada por ASCE, Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Esta mega producción en 3D, que insumió 10 años de desarrollo y una inversión de más de 12 millones de dólares, propone un recorrido sobre las más emblemáticas obras de ingeniería civil, reflejando el impulso creador de los ingenieros para mejorar la calidad de vida de la humanidad y construir el futuro. Es una película que está dirigida a lo que se llama el grupo K12. ¿Qué es K12? Es Kindergarten a 12. Es decir, chicos que están todavía en el jardín de infantes hasta los 12 años, es la primaria. Está dirigida hacia ese público. Cuando se ve lo que es la película, a uno, por supuesto, es para incentivar a esos chicos a interesarlos en la tecnología y en el desarrollo de la ingeniería y que elijan ingeniería. Cuando uno ve todo eso, uno se entusiasma y dice, bueno, nuestro plan realmente es esa película, llevarla a las escuelas. Nosotros probablemente la llevamos más a las escuelas secundarias que a las primarias, pero ya te surge la idea y las ganas de llevarla. Pero no solamente eso, uno se queda pensando en la situación en que se encuentra hoy el país. Porque las cosas que se muestran en esa película, que se están haciendo a nivel mundial, nosotros estamos muy lejos de hacerla. Y además, nosotros estamos estrenando esta película en una semana en donde hubo paro de maestros y no empezaron las clases. Entonces, creo que los argentinos tenemos que reflexionar sobre estas cosas. Esta película es motivacional para los chicos, pero nos tiene que motivar a los grandes, porque lo que se está mostrando allí es que las cosas pasan por otro lado. Estamos equivocados en el camino y eso se lo ve. La película se llama Dream Big, Soñá en Grande. Estamos hablando de eso, ¿no? De soñar en grande, de que los chicos sueñen en grande, que los ingenieros soñemos en grande, que no le tengamos miedo a esas ideas que a veces nos parecen alocadas, que tomemos desafíos. Eso es un poco la película, ¿no? Animémonos a los grandes desafíos, soñar en grande. Se lanzó Plan de Viviendas para reactivar la industria de la construcción. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, estuvo presente junto a empresarios y funcionarios nacionales en el lanzamiento del plan 1 Millón, iniciativa que busca dar un fuerte impulso al empleo de la industria de la construcción a través de la promoción de la inversión privada en viviendas y el compromiso tripartito de los principales actores del sector. Desde el Estado Nacional aseguraron que darán mayor impulso a los créditos hipotecarios y promoverán la reducción de la carga impositiva en toda la cadena de valor de la industria de la construcción. De esta manera, se espera que el sector empresario invierta unos 150.000 millones de pesos para la ejecución de 100.000 viviendas en el plazo de un año, lo que generaría una reducción del 10% en el precio de venta de los inmuebles y la creación de 100.000 puestos de trabajo. Desde la UOCRA, la organización se comprometió a poner a disposición su estructura de capacitación, equipo docente y experiencia a los fines de la extensión de los planes de capacitación y a contribuir a la seguridad laboral y a reducir el ausentismo. El movimiento sindical del Cono Sur se reunió con sindicatos europeos. La coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur realizó un encuentro en Buenos Aires con representantes de la Confederación Europea de Sindicatos, con el objetivo de intercambiar información sobre las negociaciones en curso entre el Mercosur y la Unión Europea y profundizar la cooperación en áreas de trabajo comunes
como la formación política y sindical. En este marco, los líderes sindicales debatieron sobre las implicancias del acuerdo comercial y avanzaron en la definición de una estrategia sindical conjunta para realizar un seguimiento efectivo de las negociaciones y evitar que el acuerdo afecte los intereses de los trabajadores de ambos bloques. Dialogamos con algunos de los principales referentes que participaron de las jornadas. Creo por demás importante que la labor a nivel internacional que tiene que llevar el movimiento obrero en este tipo de casos es fundamental para no seguir ampliando las cuestiones, digamos, de diferencias, ¿no? Y seguir generando desigualdades a nivel de países que a su vez se replican en desigualdades en cada una de las sociedades. Creo que para nosotros, por el momento que estamos viviendo, es fundamental estar encima de estas negociaciones y creo que hoy que vengan los dirigentes de sindicales de la Unión Europea acá y que entre todos podamos coordinar que el eje tiene que ser el trabajador y no las cuestiones comerciales ni financieras, me parece que es fundamental para ver el futuro de este tratado con mejores posibilidades. Básicamente el primer objetivo tiene que ver con la posibilidad de conocer el movimiento sindical europeo y del Mercosur, los avances que hay en la negociación de un acuerdo de libre comercio, aunque no lo llamen así, un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. De ese acuerdo depende muchísimo nuestro futuro. La expectativa es grande porque nosotros vamos a ver lo que pasa con los sindicatos europeos que tienen una participación efectiva en este proceso para mirar lo que pasa. Y después en la secuencia con los negociadores también para hacer un par de preguntas a ellos sobre lo que están discutiendo. Nosotros del movimiento sindical de América Latina necesitamos saber en qué nivel está la discusión, si tiene acuerdos, si tiene propuestas, qué propuesta tiene, porque es importante para todos los trabajadores y trabajadoras de América Latina. En general hemos tenido una posición muy crítica respecto tanto desde el ALCA para acá, creo que han encontrado o han ido mutando de forma, ni tanto, más bien de nombre, tan así como es el TISA, como han sido otros formatos de tratado de libre comercio. Este no es un tratado que diste mucho de esos formatos de tratado de libre comercio y por tanto nosotros partimos casi que de una posición crítica. De todas maneras, reconocemos que no basta con tener la negativa a todo, sino que encontrar cuáles son las propuestas que el movimiento sindical europeo y de la región le diríamos que sí. Nosotros nos parece que, bueno, el formato que ha tenido el Mercosur, teniendo organismos sociolaborales, subgrupo 10, distintas instancias tripartitas donde participan gobiernos, empresarios y trabajadores y demás. Bueno, esto debería ser reproducido en un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para que en ese tratado se establezcan también funcionamientos de ese tipo. The first demand is about transparency. We see these negotiations going on in a secret environment. There is no information concerning contents and concerning process, timing, etc., etc. So first of all, we want really to have a clear transparency deal with the negotiators. The second element is that we really want to have the trade unions on both sides of the negotiations to be involved properly in the negotiations and having an influence on this. And then there are two main, let's say, elements for content regarding the negotiations. The first one is to make sure that the two sides' economies can really be enriched and not damaged by a possible trade agreement between EU and Mercosur. At the moment, this is not clear at all. We have a completely imbalanced situation according to the figures that we got so far, and so there is really the danger and the risk that jobs can be destroyed in different sectors, agriculture, food, industry, etc., on both sides of the negotiations. So we really need to
have a real and effective cooperation economic deal, not simply a free trade agreement. And the second element is that we want to make absolutely sure that the social dimension and workers' rights will be preserved at the end of the negotiations. So the social and labor chapter in the deal will be for us really important. These 4 points are exactly the points we are discussing in the meeting. We will discuss in the meeting in the oncoming days and the points that we would like to discuss also with the negotiators. Bueno, nosotros pedimos transparencia, se la venimos pidiendo al gobierno argentino. Hoy los compañeros van a ir a conversar estas cosas con los propios negociadores, así que de alguna manera queremos ser muy vigilantes de estos acuerdos que podrían llegar a cambiar la realidad de los trabajadores, ¿no? Para siempre, pero la pueden cambiar para peor. En principio esto fue una tentativa, ver si lográbamos que los propios negociadores nos entrevistáramos con ellos para que nos dieran información. Y lo logramos, el día de ayer lo logramos. Sabíamos antes de la entrevista, sabíamos cuando habíamos pedido la entrevista que no nos íbamos a encontrar con una montaña de verdades, ni que nos iban a inundar de documentos y papeles para que pudiéramos leer y tranquilizarnos y dejar de dudar de todas las cosas que dicen ellos, que son dudas que no se sostienen. Pero para nosotros fue un triunfo parcial, porque fue romper el secretismo que han tenido hasta este momento todas estas negociaciones. El carácter de estos acuerdos siempre tiene ese problema de opacidad o de poca transparencia. Precisamente al aparecer actores pesados, como son en este caso las organizaciones sindicales, que son reconocidas en cada uno de los países y en los 2 bloques, tienen condiciones de exigir que aparezca la información. Probablemente otro tipo de organización de la sociedad civil tendría más dificultades. Al movimiento sindical es muy difícil en estos 2 bloques decirle que no, porque tiene una representatividad muy alta. Entonces, ese es el compromiso que asumieron los negociadores ayer en la reunión que hubo con los negociadores de los gobiernos de ambos bloques. Ahora hay que ver si eso ocurre, porque digamos, la intención se planteó, pero tiene que concretarse en la entrega de los documentos donde aparezca con claridad qué es lo que se está negociando, qué sectores van a estar afectados, quién gana y quién pierde, porque en estas negociaciones es claro que algunos van a ganar y otros van a perder. Y lo que importa es luego tomar decisiones políticas sobre qué hacer frente a ese escenario. Entonces, para eso hay que tener información. Sin información no es posible pensar en la participación. Entonces, el primer paso va a ser esperar que aparezcan realmente los documentos que ayer los negociadores se comprometieron a entregar, tanto en Europa como en el Mercosur, y luego, a partir de esa información, tomar una posición de cuál va a ser el siguiente paso de la estrategia sindical. Es muy importante para nosotros porque vivimos en un mundo globalizado. Las empresas multinacionales están en todas las partes del mundo y la solidaridad del movimiento sindical es muy importante para impedir que las empresas traten los trabajadores de forma diferente en las diferentes regiones. Entonces nosotros intercambiamos nuestra posición y lo que piensan y lo que hacen las empresas multinacionales en todo el mundo. The cooperation is essential, first of all, to exchange information, because sometimes it happens that on one side there are more information leaked out than on the other side. And so it's important to have the same knowledge and the same awareness concerning what's going on in these negotiation rounds. And second, we have to make sure that we can cooperate to set up a common strategy and then to act together. These 3 elements, knowledge, strategy and action, are the fundamental elements for an effective cooperation to make sure that these deals are not going to damage workers' interests, but on the contrary, to improve the economy on both sides and so to create more jobs and to make sure that the social dimension is respected. This is an idea that emerged from the Coordinadora in particular, because our colleagues in there told us that they don't have a proper institute for training for trade unionists, I mean, at the international level between the different countries here in the Cono Sur. And so they were watching at our experience at the European level. We have an European Trade Union Institute that is very well working in terms of research and in terms of training for trade unionists. So we would really like to put at disposal this experience to the colleagues here in Latin America to see if we can help on the one side them to build up something similar and using our experience to improve also the experience here. So I think also this will be a win-win process, I mean, in terms of mutual cooperation. Esto fue Con Más Info.